con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Algo, mis hermanos, que usted le debe de hablar a sus hijos cuando vaya a alguna enseñanza que dan en la iglesia, porque la iglesia sirve para que usted ponga en práctica en su casa. Yo he dicho que mucha gente pues tiene problemas a veces. Yo fui a México y mis hermanos dicen que ahí pues yo me asombré que hacen la gente mucho pacto con la Santa Muerte. Y también entre la gente que se dedica pues a la delincuencia y a todo eso, hacen mucho pacto con ella. Pero eso es una potestad tan horrible que si entra a la gente, la pone pero flaca y la va matando de una enfermedad severa. Desarrolla la persona una enfermedad como por decir leucemia, puede desarrollar alguna enfermedad pero severa de una vez. Y es por ese pacto que hace la gente con las tinieblas, ¿no? O también que se contamine con ella. Una vez me hablaron de un pastor que estaba pero delgadísimo y él no era así. Pensaron que tenía diabetes y que si lo examinaron y tenía problemas del riñón, del hígado, pero ya el hígado casi cocido lo tenía. Entonces vine yo y le dije a él que si no había tenido él con alguna contaminación espiritual, que solo eso, y esto es lo que me interesa a mí que entiendan mañana. Porque esas enfermedades así severas tienen una contaminación espiritual muy fuerte, que hay que ver si hay un pacto con la Santa Muerte, un pacto con cosas del inframundo, ¿va? Y por ejemplo, ahora se ha visto que las niñas ya pueden jugar en Ouija por el teléfono, imagínense. Ajá. Ya desde chiquitillas pueden jugar Ouija. Mis hermanos, yo conocí una niña de México que le decía a mis nietos: ustedes quieren que les enseñe a jugar Ouija, pero yo les había advertido a ellos con mi hija que no podían hacer eso porque se metían espíritus del bajo mundo, que le llaman chocarreros, que son espíritus de gente que no pudo entrar al reino de Dios porque era demasiado perversa, mala, que era gente que se quedó pues aquí en ese plano, no subió porque ningún borracho, ningún aquí entrará al reino de los cielos. Entonces, mis hermanos, y ahí se mueve un montón de espíritus así, pero de lo más bajo. Y entonces vino, pues si hay gente que no hace caso, ¿no? No hace caso. Y entonces esta niña, mire, mi hermano, le hablaba al papá que yo me quedé asustada. Un día le dice al papá, ese día que se quedaron en mi casa, le dice el papá: hija, mira dónde dejé mis lentes. Eres un descerebrado. Es que no tienes cerebro, todo se te olvida y quieres que otros los ande buscando. ¿Por qué no los buscas tú? Y una niña, pero como de 9 años. Así algo tan tremendo. ¿Por qué? Porque no tienen los padres el gibor. Viene de fuerza. Por eso los giborines eran hombres fuertes, ¿no? ¿No? Porque venían de gebur, ¿no? Ajá, entonces por eso, mi hermano, tenemos que aprender que en la vida hay que poner restricción desde que el niño es pequeño. No pasarle esas cosas. Veamos. Hechos 2. Sí. Hechos 2:1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba. Es que lo que pasa es que ahí dice en el aposento alto, eso es lo que yo quería. Y era Hechos 2, desde el 1 en adelante. Sí, 2:1, voy ahorita en el 2. Sí. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, según el Espíritu les daba que hablasen. Sí. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones, Sí. bajo el cielo. Sí. Y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno
les oía hablar en su propia lengua. O sea que lo que ahí se dio fue que empezó cada uno a hablar el idioma del otro. Como habían de diferentes naciones, no es que estaban hablando lenguas angelicales, sino que ellos pues estaban hablando eran idiomas. No es lo que la gente dice. Antes la gente pensaba que para que yo tuviera el Espíritu Santo tenía que hablar en lenguas. Y ahí están equivocados porque eso que pasó ahí no fue así. Cuando uno recibía, lo que ahí se recibe es poder, fíjese. Porque en Hechos 1:8 dice eso, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que lo que uno recibe realmente, ¿cómo muestra uno que recibe el Espíritu Santo cuando tiene poder? Poder para dominar eso, poder para decir no, poder para tomar pues una decisión que no le conviene a uno, ¿verdad? Ponerse uno mismo una restricción. Ajá. Eso es tener poder. Pues esa es la cita que yo quería, donde estaba, que están todos reunidos. 1:8 es cuando recibiréis poder. No, pero eso desde el aposento alto. Sí, aquí dice, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Ahí dice aposento alto. ¿Ya veo? Sí. Después en el Hechos capítulo 2, vamos a leer ahí. Sí, en el 2 estamos ahorita. Sí. En el 12:6 vamos. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad que son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas. Pero ahí es una pregunta, ¿no? Está signo de pregunta. Sí, el 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas. Ya ves, pero eran lenguas así, eran idiomas, no lenguas. Una lengua que hemos nacido, dice. Sí, puede ser. Idiomas. Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Es que eran en lengua, en su propio idioma, ya ves. Ahí no es que aparecieron ahí lenguas que la gente hablaba en idiomas que no se entendían. Entonces no es eso lo que dice ahí. Y uno no debe de predicar lo que no dice la palabra. Entonces, mis hermanos, pero aquí, por ejemplo, lo que se hace en este periodo de los 49 días es estudiar cada luz creacional para ver su significado raíz y ver cómo va a llegar uno pues al final de una manera purificado el alma, purificarse el alma, la mente, el cuerpo, como romper con todo eso que uno tiene, pues todas esas, ¿cómo decirle? Todas esas impurezas que uno tiene, que ha recogido pues en todas sus generaciones. Entonces de eso se trata la cuenta del Homer, que hay que revisar cada día cómo estoy yo manejando mi vida. Entonces, para mí este tema de Geburá me gustó mucho porque eso nos falta muchísimo a muchas personas, les falta mucho eso, porque después tienen hijos abusivos, malcriados, que ya no los pueden controlar porque no tuvieron carácter para decir no, usted no va, o no le voy a dar ese dinero porque no puedo, sino que quizá el pobre hombre no tiene dinero, pero anda viendo quién le presta para poder complacerle al hijo, comprar unos zapatos caros, que quieren un reloj caro, que quieren un celular caro, ¿ya no? No puede decirle, lo siento hijo, pero no, en ese momento no se puede, quizá después, pero por el momento no se los voy a comprar. O si no, trabaja tú y te lo puedes comprar, ¿no? Así es, lo tenemos que aprender a decir no. Ese es el mensaje de esta y que se estaba preparando pues el pueblo judío en esa fecha de los 49 días para recibir el agua del cielo, que era la palabra que venía pues a instruir a la gente, que venía pues a tratarla, pues a limpiarla totalmente. Ahora aquí mientras el aposento alto dice en el 13, empezando desde el 12, Hechos 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte
que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, Sí, pues. donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano Pero de es 1:20. uno desde el 12 y 13. Sí, pues. Dice 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Sí, Jesús pues. y con sus hermanos. Exacto. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de todos los que lo prendieron a Jesús. Sí. O sea, pues que era algo que había prometido el Padre. Amén. Pero por eso fue que Jesús los reunió, En el pero los apocalipsis. reunió porque estaban celebrando pues la cuenta del Homer. O sea que no era porque él quiso, sino que él era judío y estaban ellos pues ahí reunidos para, así pues, celebrando la cuenta del Homer, para celebrar la llegada del Espíritu Santo, ¿no? O sea que los judíos en ese momento esperaban la lluvia del cielo, recordando, pues solo estaban pues conmemorando que habían recibido la lluvia del cielo que limpia, que transforma, que es el agua de vida, que es la palabra de Dios. Pero aquí estaba nosotros celebrando, vamos a celebrar ese día que vino pues la presencia del Espíritu Santo, que nos vino pues a transformar, nos vino a limpiar, nos vino a dar dones, talentos diferentes, que vino a darnos poder y autoridad. Es algo grandioso pues eso, que estemos preparados para ese día. Y vale la pena pues hacer cualquier sacrificio para estar listos ese día, para celebrar ese gran acontecimiento de la venida del Espíritu Santo. Ya vino, pero vamos a celebrarlo, porque queremos recordar cuando vino Él. Yo quiero agradecerle a Dios porque cuando yo recibí el Espíritu Santo, como decía toda la gente que era hablar en lenguas, yo no pensé que lo había recibido. Estábamos en un retiro, entonces yo oía que decía: ¿usted recibió el Espíritu Santo, hermana? Sí, porque hablé en lenguas. Pasaban a dar testimonio. Yo no recibí nada pues de lenguas, pero empecé a ver que yo miraba pues a una persona y sentía lo que ella tenía. Sentía si estaba triste, si estaba enojada, si tenía su corazón lleno de envidia, si qué era lo que había en su alma, qué había detrás de esa fachada, que era el cuerpo, ¿va? Yo empezaba a sentir lo que había en esa persona y empezaba pues, una vez me recuerdo que fui a una librería que se llamaba Renacer, que quedaba en la 12 Avenida. Entonces me dijeron que fuera a comprar ahí un libro y llegué y entonces yo vi a la señora y la vi así como normal, se miraba a ella, pero le dije: ¿y por qué no le pide a Dios que le quite esa tristeza tan profunda que tiene? Es una tristeza de hace muchos años. Y se pone a llorar la señora y me dijo: sí, es que fíjese, me dice que mi hija murió hace años y a mí no me pasa eso. Y vengo a comprar libros aquí para que mi alma encuentre paz, porque no me da paz, porque mi hija se murió cuando era una niña. Ajá, entonces ella estaba pues muy afectada, y yo lo sentí. Ajá. Si a alguna persona le dolía la cabeza, yo sentía el dolor, pero si a usted le dolía la cabeza, por ejemplo, aquí de este lado, como estaba frente a mí me dolía aquí, ¿no? Sí, no así, sino que así como cambiado. Ajá. Y entonces yo le decía: le duele mucho la cabeza, así, ay, ya no aguanto. ¿Y usted cómo sabe? Porque lo siento. Y cuando yo oraba por la persona, se me quitaba a mí y se le quitaba a él. Sí, o sea que yo todavía pues siento eso. A veces yo miro a una persona y siento como mucha tristeza, ¿verdad? Pero ¿qué es si la tristeza que siento? Porque esa persona tiene que reaccionar, que está totalmente contaminada. Y yo siento, mis hermanos, mire, le voy a decir algo tan serio. Yo oré por una persona de México que tenía leucemia, pero venía de una madre que se quedaba tirada de borracha y se metía con el que fuera. Entonces esa niña venía con una sangre tan contaminada, pero así como contaminada. Y también la forma en que el ser humano se contamina es cuando en la relación sexual. Los patojos son, pero que no saben ni lo que están haciendo, ¿no?
porque ahí no tienen gebur, ¿verdad? Porque deberían de pensar que no pueden meterse con cualquier mujer porque no saben si tiene alguna enfermedad o qué es lo que les pasa. Y hay gente, mis hermanos, yo vi un programa, mire, aunque usted lo dude, pero era cierto. Dice que un muchacho le pegaron el SIDA y él andaba pegándose a medio mundo. Fíjese que se metía, era bien parecido, pero bien parecido. Y patoja que miraba en una fiesta se le llevaba a la cama para contaminar. Pero lo hacía con el hecho de contaminarla. Y entonces la mamá de la patoja la empezó a ver a ella rara, que todo se enfermaba y todo. Y como por la saliva se puede hacer pues la prueba del SIDA. Entonces vio que ella estaba comiendo y se limpió con una servilleta así. Y agarró la servilleta y se la llevó rápido a un sanatorio. Y que sí, pues tenía SIDA. O sea, mis hermanos, que es una cosa tan seria. Y la gente no se da cuenta de nada. O sea, ¿por qué? Porque no tiene gebur en sí mismo. Ahí es donde yo digo que también uno tiene que ponerse restricciones. Si uno tiene un temperamento reactivo, ponerse una restricción, porque a uno como mujer y como varón nos hace daño ser reactivos, porque tomamos decisiones completamente equivocadas. O sea que para mí este tema me abrió mucho el entendimiento, que tenemos que tener como restricción en mí mismo, en mí misma, ¿cierto? No dejarme llevar de todo, sino que ponerme yo mismo un alto, hasta con la comida. Por ejemplo, decirme, Maite, jamás volverás a comer eso porque te hace daño. Tu hígado le hace daño al hígado, le hace daño a tus riñones. Mira, es increíble el daño que te haces cuando tú comes esto, Maite. No, jamás vas a volver a comer. Yo no uso la palabra no porque el cerebro no lo entiende, sino que no oye el no y entonces oye lo contrario, como que sí lo voy a seguir, lo puedo seguir haciendo. Así es que me gusta mucho esta enseñanza porque nos habla pues de esto tan hermoso. Dice, o sea que la Geburá, estamos en el 13 día de la cuenta del Homer, hoy. Si hoy tenemos el 13 día. Empezó el 17. Si ahorita para el 29 tenemos hoy, ¿verdad? El 29 son 13 días. Son 13 días, entonces mis hermanos, estamos en el 13º día de la cuenta del Homer. La semana entrante miraremos entonces el estudio de Tiferet, que es el equilibrio. Imagínense qué hermoso andar uno con equilibrio, porque a veces las enfermedades emocionales, mentales y espirituales se dan por desequilibrio. ¿En qué? Pues en el sistema nervioso, en todos los sistemas del cuerpo hay un desequilibrio hormonal y todo. Entonces cuando se empiezan a aparecer las enfermedades. Pero es porque estamos sufriendo un desequilibrio, fíjate. Es importante estudiar ese tema del Tiferet, porque estamos hablando del equilibrio que debe de haber en los hemisferios cerebrales, ¿no? Y en el cuerpo, fíjese. Así es que no se pierda entre una semana el estudio de Tiferet, porque es el estudio del equilibrio que tenemos que tener los seres humanos para poder vivir en este tiempo en armonía y en paz y en abundancia. Vamos a seguir aquí hablando de algunas cosas más. Sí. Y recuerden ustedes que son totalmente, vamos a ver, es que aquí dice que hay un estudio pues de Keter, de todo eso, pero en Keter dice, tenemos la conexión con lo divino. Jodma y Binah son los hemisferios derecho y izquierdo. Ahora en el caso por ejemplo de estos dos hemisferios tenemos la fase intelectual y en esos siete semanas vamos estudiando la fase emocional, que consta de 7 canales, que son esos que estamos viendo ahorita. Entonces vamos a ver aquí. Fíjese pues, el alma prospera solo cuando ha vencido su mala inclinación. Y si yo no tengo el gebur, no puedo ponerle una restricción a mi vida. Y fíjese pues, el alma prospera solo cuando haya vencido su mala inclinación, el nefesh, que es el alma emocional. Dice,
equilibrarla, no podemos vivir solo en Geburá o solo en Yeser, porque estamos desequilibrados. A veces la gente se cree muy bondadosa, pero está mal. Tenemos que tener cierto como a veces Gebur, uno mismo. Por ejemplo, yo este año me propuse que ya no voy a estar ayudando pues un montón de gente que me aparece ahí, que mire que ayudar a los niños, no sé qué, ayudar aquí. Me llaman, hasta no me dejan a veces ni almorzar, saber quién dio mi teléfono, pero es una verdad que es una llamadera. Entonces yo dije, no señor, voy a poner aquí una restricción porque yo pues, es como por épocas que ellos venden números de rifas, que para los niños no sé cuánto, que para los niños autistas, que para los niños no sé, todos los niños, ¿no? Con Alzheimer y todo. Alzheimer, sí. Entonces uno tiene que tener hasta para eso restricción, ¿verdad? Porque si no toda la gente acá, a veces una vez me llamaron como 6 personas en el día, que no sé qué y qué será para la misma situación, hasta que dije, mire, ya compré 2 números, por favor. Pero sí, pues, o sea que tenemos que poner una restricción a esa gente que a veces te aparece, que tú la ayudaste una vez y se fue a malgastar el dinero, ahora vuelve a llegar, lo siento mucho, pero dice que yo la ayude. Así es que ya no, ya está. Para que la gente pues aprenda a que hay restricción y que no se malgaste el dinero. Yo conocí una señora que ayudaba a una persona que iba a la iglesia. Para mí que no tenía por qué ayudarla, porque esa señora tenía en un departamento de Guatemala muy bueno, tenía varios locales comerciales. Y entonces ella se iba cada mes a recoger que le pagaban pues los alquileres, y tenía como unos 10 puestos. Eran así, pues en un mercado grande allá. Y entonces, y aquí se hacía la que no tenía para comer, entonces una señora le daba como unos 1,000 quetzales al mes. Y yo una vez estaba en el súper y vi solo comprando jamones, pero bien caros, quesos bien caros, y así dándose la gran comida. Y le digo, ¿y cuánto tiempo te tarda eso? Yo en una semana me termino todo eso. Como no le costaba, pues, ¿no? ¿Sí? Ese problema de regalar cosas que a veces la gente no las aprecia, ¿verdad? Pero sí, mi hermano, es bien importante, por favor. ¿Y qué se adquiere? Dice, ¿qué se adquiere en Geburá? Se adquiere la conciencia, fíjese de los límites. Eso es lo que vamos a conseguir ahora. O sea, aprender a tener equilibrio entre el Yeser Ra y el Yeser Tov, o sea, la mala inclinación y la buena inclinación. Poner un equilibrio ahí, porque tampoco podemos tener solo buena inclinación, porque si tenemos solo muy buena inclinación, entonces tenemos que dar un momentito de también equilibrio para decir, no, pues, ay, sí que soy re buena, que voy a dar esto, que yo voy a contribuir con aquello, y ya la gente me agarra, como dice, de carretilla. Y también el alma prospera solo cuando ha vencido la mala inclinación, o sea, el nefesh. La corrección no es dominar esa mala inclinación, sino equilibrarla, ¿ya no? Equilibrarla. Y para equilibrar tengo que meterle tiferet, ¿ya? Así es. Ajá. No podemos vivir solo en Geburá o solo en Yeser. O sea que tenemos que tener equilibrio. Sí. ¿Qué se adquiere en Geburá? Se adquiere la conciencia de los límites. Dice, adquiriendo el conocimiento de ¿qué? O sea, pues, adquiriendo el conocimiento de cómo puedo poner esos límites. Aquí aprendo los ajustes de corrección. Ya ves, aquí es donde uno aprende que si, por ejemplo, yo descubrí que tengo que poner ciertos límites a muchas cosas, ¿ya? O sea, pues que ya no, pues que hay que pobrecito nada, sino que tener un poco más de límites. Así es que, mis hermanos, espero que esto que aprenda usted, que revise qué es lo que le ha faltado a ponerle pues cómo decirle a sus hijos, ¿verdad? ¿Qué le ha faltado a usted ponerle, por ejemplo, a sus hijos, a ciertas cosas en su cuerpo, en su alma? Porque es que aquí es diferente. Por ejemplo, cuando la Biblia dice no matarás,
si uno ama a Dios con todo su corazón y todo, y tiene pues, ¿cómo decir? La Torah, pues uno introyectada dentro de uno, entonces no puede uno pues matar, ¿verdad? O sea que es como que yo no puedo matar, no matarás. Si yo sigo la Torah, no puedo matar. Todo lo que dice no en los 10 mandamientos no lo puedo hacer, a eso se refiere. No es que yo voy a tener como una geburá para decir, es que no lo voy a matar, ¿ya? Sino que, por ejemplo, se comprobó que usted va con una persona que la hipnotice, y viene el hipnotizador y le dice, mira que aquí hay un cuchillo, vas a ir a matar a fulano. En el caso de ese niño, él ha de tener instinto del mal adentro. Sí, pues, y es esa, ¿cómo decirle? Ese fantasma que tiene adentro, que le dice que vaya a matar a sus papás. Entonces, él tiene ahí el instinto del mal muy desarrollado, ¿verdad? Entonces, él obedeció a la voz de esa, pero si a mí, que soy una mujer que oye mucha palabra, que tiene el espíritu de santo dentro de mí, yo no voy a matar, no voy a hacer daño, no voy a hacer todo lo que dice la Torah. Pero no es que me esté como poniendo un límite, sino que ya en forma de instinto, yo ya en forma de instinto ya no lo hago, porque hay algo en mí que no puede hacerlo. Aunque me hipnotizaran, no lo puedo hacer, porque en mí ya no está ese instinto. Y a eso quiero yo llevar a la gente, pues en la iglesia y en Mujer Idónea el día de mañana, a que elimine esos instintos que tiene, ¿ya ves? Que son los que lo hacen descarriarse a la gente en su forma de comportarse. Miremos la Biblia ahí, porque en el Éxodo 20 habla pues de varios no. Pero la gente que tiene introyectada pues la Torah, no tiene que ponerse restricción porque no lo va a hacer, es que no puede. Ajá. Son leyes que están dentro de mí. Ajá. Y cuando viene el Espíritu Santo, esas leyes ya ella me enseña por dentro. Amén. O sea, lo que le llaman intuición, que por dentro me enseña. Exacto. En Éxodo 23 dice, no tendrás otros dioses sino solo a mí. O sea que uno podría tenerlos para nada, no podría. No los adorarás ni les rendirás culto. Sí. En el 7 dice, no pronunciarás el nombre de Dios tu creador en vano. En el 13 dice, no matarás. 14, no cometerás adulterio. 15. Es que si uno ama a Dios no lo puede hacer. Hablo de un adulterio espiritual o de un adulterio pues sexual, ¿va? Que no podría yo hacer ninguno de los dos porque yo tengo temor de Dios. O sea que, ¿cómo decirle? Eso sería para un hijo que es rebelde, para una persona que no tiene pues un poco el temor de Dios dentro de él. Entonces tendría yo como madre que ponerle restricción, pero tener carácter para hacerlo, ¿verdad? A eso se refiere. Eso es cuando el niño desde que es pequeño se empieza a hacer eso. Sí. Desde que es pequeño se le tienen que meter valores y todas esas normas de comportamiento para que él sepa. ¿Sí? Y si él tiene el temor de Dios, jamás, porque dice que el temor le hace que yo aborrezca los malos caminos, ¿ya vio? Que las aborrezca. Y las malas palabras. Ya no puedo ser igual. Es en el comportamiento de una persona que usted, por ejemplo, hermana, viene y le dice a su hijo, mami, fíjate que me dijeron que fuera a tal lado. Hijo, tu papá no está, no puedes ir. ¿Ya ves? Así. Pero es que tal cosa, no me altere la voz porque no lo voy a dejar que se vaya. Así. O sea que tiene que desde pequeñito, ella tiene que imponer como mamá. Ahora tampoco que somos irracionales, ¿sabes? Que solo somos geburá y geburá y geburá, y que tampoco tengamos un poquito de amor para los niños, porque ahí tiene que ser tener equilibrio el ser humano. Si no, no es una balanza, sino que es un desequilibrio. Y en el desequilibrio se empiezan las enfermedades. Así es. Entonces, mis hermanos, vamos a quedarnos ahí. Y yo les ruego pues que esta cuenta de Domer empezó el 17 de este mes. Y hoy estamos en el día 13. El día de mañana ya entramos en la tercera, a estudiar la tercera, que sería Tiferet. La estamos estudiando el otro viernes.
para que usted sepa qué significa, qué es el equilibrio, ¿no? Que es como el esplendor, el equilibrio, en el nombre de Jesús. Y que tenga en mi boca espíritu y vida para que entre a su corazón y ese espíritu y vida le dé luz a su alma y la transforme. En el nombre de Jesucristo, amén. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.